This concerns our homeless. Yeah. Despite the recent surge in COVID-19 cases, the city of Los Angeles has decided to remove hundreds of portable sinks and toilets from homeless encampments recently. At least 2 council members have said they do not support this. Why would the city remove hygiene stations when cases are surging? And what are the concrete plans that you have in place to offer hygiene services to encampments now going forward? So we're actually doubling down in areas where people use these more. It's a set amount of money. We spread it out very thin before. You know, I drove by, a couple completely empty toilets in a median where there wasn't a tent anywhere in sight, and that's just a waste of taxpayer money. So we're trying to be more effective and more impactful. We have people that we're paying for 24/7 to have people there when 1 or 2 people are using that as their toilet, where we could take that same money. So I want to be clear, we're not cutting any money from this. If anything, we've added a little bit, but we're going to spend it in places that are much more impactful. And any council office that wants to keep them there, that's something certainly, I'm sure the council president can speak to that more, but we're adding more funding to our pit stop program, where people get showers, hygiene, and other things that are just as important for the spread, more important arguably than just where they go to the bathroom. Mobile hygiene services, showers, and restrooms. So the pit stop programs will expand and take that money in places where we've had some successes in either moving people or those areas have thinned out considerably. Yeah, I don't disagree. I think I know who the 2 council members you're speaking about in terms of the removal of hygiene stations and restrooms. But I also have to convey that we cannot normalize people living in encampments. That to me is completely unacceptable. And so we have got to encourage the building of homeless shelters, and housing has to be the priority, and getting people off the street as soon as possible needs to be the mandate of the day. Encouraging people to remain on the streets and normalizing this way of living and allowing people to die is not something that I will ever accept. As we wrap up, we'll just leave it to you. I'm just curious that, here we are, Council President and Mayor Garcetti, once again, after coming so far to put this pandemic behind us. And it seems, to quote an emergency worker in one local hospital, we are moving backwards. On a personal note, I'm just curious, your thoughts on where we are with the pandemic currently in Los Angeles. I would summarize this moment this way. And I'll speak to everybody still watching, at least 6 of you who I think are still tuned in. We've come so far, and we are. Look down the mountain. We're not quite at the peak, but we are way up that mountain. And even if we slip down a couple feet, we have the power to get to that summit. We have the ability to finally complete this climb. I know for all of us it's frustrating, but I think a lot of people thought this would be easy. But something as vicious as this, that's killed our family members, that's shut down and killed off our businesses, that has taken millions upon millions upon millions of lives around the globe. This wasn't going to be an easy finish, but it will be a strong finish. And I have that confidence that we can get there. Think about how far we've come just in the last 4 months. I haven't spoken to you in nearly 4 months, which is a reflection of the strength that we have. I'll come here as a backstop when there's something important to say, when it's a moment that I need you to summon a little bit more strength. Then the rest is on you. It's never been on government by itself. We don't have the power to do that, but Los Angeles and Angelenos do. So don't get discouraged. Putting a mask on is a small price to pay for saving a life and ending this thing. That should be our goal. We know how to do it. Let's get it done. Well, for myself, just on a personal level, I am frustrated and just exhausted. I'm exhausted of having to explain to people the importance of vaccinations. I'm exhausted about arguing about the importance of wearing a mask to protect yourself and other folks around you. And this year has not only been frustrating, but honestly, it's just been frustrating and exhausting, not only for me, but for my family, for everyone who works with me, trying to keep our city moving forward. I can't even imagine what a hospital worker must feel like right now. I almost feel like we've let them down because they have not had a break in over a year. And we're not giving them a break
because we continue to fight over masks. We continue to debate over the importance of getting vaccinated. And yet you'll see an outrage of people the minute we have to start to shut businesses down. You'll see people on the streets protesting because we've had to shut down restaurants one more time. I remember those days. That happened I was about 7 months ago when we had those debates where people were outraged because we had to shut down outdoor dining because the pandemic was so horrible and the surge was so bad leading into Thanksgiving and Christmas. I don't want to think that we're heading in that direction, but I often think what else needs to happen before we finally get the picture here that we've got to get vaccinated. We've got to protect ourselves and each other, because I don't want to see those days come back again. And it's honestly, it takes a toll on yourself. I don't know about the mayor. I know we've talked about that before, but it's been an incredibly exhausting and frustrating year, and we've got to get it together. For sure. Thank you. We'll now give some remarks in Spanish as well. As always, thank you to our sign language interpreters, Channel 35, who provides this link, won an Emmy Award for all this. Congratulations for your great coverage in informing the people of Los Angeles, and to our press corps, as always, for being there. Muy buenas tardes, Los Ángeles. Me dirijo a ustedes por primera vez en meses, porque estamos enfrentando una nueva oleada de casos de COVID-19 en Los Ángeles. La variante Delta se ha sentido como un caso en nuestra ciudad y es altamente contagiosa. Se está propagando aproximadamente 2 veces más fácilmente que el virus original y ahora representa más del 80% de los casos en el condado de Los Ángeles. El número de casos es más bajo ahora que cuando tuvimos la oleada de invierno, pero el viernes tuvimos más de 3,000 casos en el condado de Los Ángeles. ¿Cuándo fue la última vez que esto se sucedió? Febrero. En solo un mes hemos visto que nuestros casos totales se han más que triplicado con respecto a junio. Este aumento no solo está ocurriendo aquí. Nuestro país ha visto un aumento de 4 veces en nuestros casos por día durante el último mes. La buena noticia es que ahora tenemos una vacuna y es segura y efectiva. Es nuestra herramienta más poderosa para poder luchar contra el virus. Es por eso que estoy requiriendo que nuestros empleados de la ciudad sean vacunados. Comenzando con el requisito de reportar su estado de vacunación contra COVID-19 o presentar una prueba semanal negativa de COVID-19. Estamos dando este paso para proteger la salud no solo de aquellos que brindan servicios esenciales que mantienen a nuestra ciudad en funcionamiento, sino de todos los angelinos que servimos. Aquí en Los Ángeles tenemos la suerte de tener lo que estoy segura en la fuerza laboral más trabajadora y dedicada en cualquier lugar. Mujeres y hombres quienes han intensificado sus esfuerzos durante el año más duro de nuestras vidas, sin perder de vista su misión de proveer servicios increíbles para hacer nuestra ciudad más fuerte, segura y equitativa. No podría estar más orgulloso de nuestros empleados de la ciudad, agradecido por su compromiso hacia el servicio público y preocupado por su salud y bienestar. Porque cualquier persona que no esté vacunada está en riesgo de enfermarse y de contraer una enfermedad grave contra la que estarás protegido si recibes la inyección. Para mantenerse sano y prevenir la propagación del virus, es fundamental que se haga la prueba de COVID a primeras señales de los síntomas o si ha estado expuesto. Puede encontrar sitios de prueba de COVID yendo a covid19.lacounty.gov/testing. Es importante que nos enfoquemos en lo que sabemos que funciona para detener la propagación. Tenemos que ser vigilantes, lavarnos las manos frecuentemente y todos, a pesar de su estado de vacunación, deben usar mascarillas en espacios interiores públicos. Y si todavía no lo han hecho,
prepárese para ponerse la vacuna. Es gratis, no se necesita seguro de salud y la vacuna está disponible en más de 800 sitios en todo el condado de Los Ángeles. Su estatus migratorio no es importante. Muchos de estos sitios están abiertos hasta las 8 de la tarde para recibir la vacuna. Puede encontrar un sitio cercano a usted yendo a coronavirus.lacity.org/get vaccinated. Mañana temprano recibirá una alerta a su teléfono con esta información. Estamos trabajando duro para proveer asistencia de alquiler para que nadie pierda su hogar, porque no pueden pagar ese cheque mensual. Mientras que todavía estamos esperando fondos del American Rescue Plan, trabajaremos para obtener fondos para inquilinos y propietarios rápidamente. Si usted aplicó para la segunda ronda de asistencia para inquilinos, puede revisar el estado de su solicitud o regístrese para recibir una notificación si se reabre la solicitud del programa de asistencia para inquilinos yendo a hcid.lacity.org. Reconocemos que algunas familias están enfrentando temor y ansiedad sobre el regreso de sus hijos a la escuela. Reconozco que esto es muy difícil y quiero que sepan que su ciudad y distrito escolar están aquí para ustedes. Nuestros parques y centros recreativos, los sitios de asuntos culturales, nuestros centros de recursos para familias, nuestras bibliotecas y programas LA's Best han servido a familias cada día durante la pandemia. Y continuaremos aumentando y expandiendo estos servicios. Estaremos aquí para ustedes y haremos todo lo posible para mantener a sus hijos y todos en la ciudad seguras y saludables. Nosotros saldremos de esto, porque sé quiénes somos y como angelinos somos capaces de hacerlo. Gracias a la ciudad, fuerza y amor de Los Ángeles. Y ahora los dejo con la presidenta del Consejo Municipal, Nuri Martínez, quien hablará más sobre lo que estamos haciendo para mantener a nuestra fuerza laboral de la ciudad segura y saludable, una campeona en esta lucha contra COVID-19. Nuri. Gracias, alcalde. Los angelinos han quedado en casa por más de un año para protegerse uno al otro. Francamente, yo pienso que se puede decir que estamos cansados de proteger a personas que no se quieren proteger a sí mismas y vacunarse. Tenemos 3 vacunas disponibles de inmediato que son eficaces. Tenemos eventos de vacunación en toda la ciudad. Tenemos centros de vacunas accesibles y hasta estamos yendo puerta por puerta ofreciendo la vacuna. Más del 19% de los casos de COVID-19, hospitalizaciones y muertes que estamos viviendo entre individuos que no se han vacunado en el condado de Los Ángeles. Para los que me están escuchando, que no se han vacunado, ¿qué hace falta para que se vacunen? Que se enfermen, quieren ser hospitalizados o conectados al respirador, quizás la muerte de un ser querido por el virus. ¿Qué hace falta para convencerlos de la importancia de vacunarse? Aunque esta vacuna no garantiza que usted no sea contagiado con COVID-19, puede disminuir la posibilidad de contagiarse y absolutamente disminuir la gravedad de sus síntomas si usted es contagiado. Los que se oponen a la vacuna deben de pensar en los niños que aún no son elegibles para la vacuna y se pueden enfermar, las personas que no son elegibles para la vacuna. Yo estoy vacunada, mi familia está vacunada y mi oficina entera está vacunada. Estamos haciendo todo lo posible para acabar con esta pandemia. Estamos haciendo lo que nos toca a nosotros y poner de nuestra parte. Ahora es tiempo que las personas que no han sido vacunadas hagan de su parte. Llamé al Comité Directivo Municipal de Relaciones Personal a una junta para hablar sobre el mandato de vacunar a las personas que trabajan para la ciudad de Los Ángeles, porque como empleados de la ciudad necesitamos dar ejemplo,
Necesitamos rendir cuentas entre nosotros. Con ese hecho de rendir a todos los empleados de la ciudad la vacuna, podemos evitar propagación del virus cuando estamos dando servicios en las vecindades y trabajando con la comunidad. También podemos asegurarnos que los empleados de la ciudad que son vacunados tengan menores probabilidad de llevar este virus a su familia cuando lleguen a casa. Este es un paso necesario para regresar a la normalidad y y quitar las restricciones de la pandemia. Los que tengan preguntas o preocupaciones, con confianza pregunten. Ya llevamos mitad de este año con la campaña de vacunación y necesitamos que los angelinos que no sean vacunados hagan y pongan de su parte también. Como el empleador más grande de la ciudad de Los Ángeles, esto es cumplir con nuestro compromiso y hacer de nuestra parte. Este virus permanecerá con nosotros por un tiempo, pero la ciudad de Los Ángeles está lista para dejar en el pasado las restricciones, los cierres y la cantidad de personas que están hospitalizadas y se han muerto. Hay que poner eso en el pasado. Por favor, vacúnense hoy. Gracias. Thank you all very much. We'll hopefully not see you soon at another briefing. Thank you all so much. Take care. Community is underrepresented. So in regards to your journey, do you have any future plans to approach the HBCUs about change? Interesting. First, let me just congratulate you and say thank you for being at that school and bringing your light and your strength. If you want me to show up, call me. Honestly, the South is fascinating, right? Because it's shrouded or it's immersed in the Bible, right? And so oftentimes the word is weaponized against us. And so, my whole thing is out of sight, out of mind. If I don't have to see it, I don't have to deal with it, right? But someone like you, Dorian, showing up, getting that education, developing the language, learning, what you need to learn in that process, having that human experience around all those people. But your presence